¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nos da mucho saludarlos aquí en la Casa de la Justicia, en el Instituto Mexicano para la Justicia, en Coyoacán. Y bueno, pues esta ocasión la verdad es que tenemos un invitado especial, literalmente especial en la materia, Luis Fernando Jiménez Aguayo, licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, con especialidad en la Iberoamericana, con estudios en Nueva York. Y bueno, pues el tema es que es especialista en materia de justicia deportiva. Una materia que la verdad muy poco conocemos y que, pues, iniciando, mi querido licenciado, explícanos qué se considera por justicia deportiva y cómo debemos entender la justicia deportiva. Antes que nada, agradecerte el espacio. Muy contento de poder exponer esto que poca gente se preocupa y que, como lo hemos comentado en forma privada, en pláticas de café, lo que el deporte representa a nivel mundial como negocio. Te lo comenté el otro día, si tomas a las 10 empresas más importantes del mundo, que según publica Forbes cada año, estas 10 juntas no hacen lo que hace la Federación Internacional de Fútbol o el Comité Olímpico Internacional respecto a recursos. Entonces es un tema que desafortunadamente no se difunde, y estos espacios siempre son bienvenidos para que la gente se entere, y sobre todo los deportistas, que son los que deben de conocer este tipo de temas. Bueno, en sí la justicia deportiva en México se enfoca o está contemplada en la Ley General de Cultura Física y Deporte. Es una ley general. El máximo tribunal de impartición de justicia en materia deportiva del país es la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, que, como bien lo comentamos también en su oportunidad, es un tribunal especial de carácter administrativo. Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública que lleva procedimientos en forma de juicio y dicta resoluciones. O sea, vamos a entenderlo. Los deportistas, ¿cómo consideramos a alguien deportista? ¿O cuándo? Yo voy al gimnasio, yo no soy deportista. ¿Quién es deportista realmente? O sea, realmente para efectos de ley, Exacto. se consideran deportistas los que hacen o participan en deportes federados, es decir, que se inscriben a una federación de las que están reconocidas por la ley y por la autoridad, en este caso CONADE, como órgano rector de la administración y promoción del deporte, o el Comité Olímpico Mexicano, que es el órgano privado y que depende directamente del Comité Olímpico Internacional. Entonces, hay que distinguir en lo que es el deporte federado a una actividad física, ¿no? Actividad física, pues, puede ser salir a caminar, echarte una cascarita de fútbol, de básquetbol con tus amigos, pero hacer deporte en base al Sistema Nacional de Deporte es participando en una federación en el que has sido inscrito, sí, reconocido como asociado. Ahora, ¿cuántas federaciones de deportes hay en nuestro país? Aproximadamente estamos hablando de 98, 97 federaciones que se dividen en dos rubros: las federaciones que son olímpicas y las federaciones no olímpicas. Las federaciones olímpicas se encuentran agrupadas en el Comité Olímpico Mexicano. Las federaciones no olímpicas están junto con las olímpicas, se encuentran agrupadas en lo que se conoce como la Confederación Deportiva Mexicana. Esta Confederación Deportiva Mexicana, antes de la nueva ley de 2013, era autoridad para tema de deporte. Después de esa ley, no la reconoce como autoridad y solo quedan como autoridad dos, que es CONADE, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y el Comité Olímpico Mexicano. Insisto, una es un ente privado, el Comité Olímpico Mexicano, y CONADE es un ente público que depende del gobierno. Es un órgano descentralizado de la Administración Pública Federal que cuenta con propio patrimonio y que depende directamente de su cabeza de sector de la Secretaría de Educación Pública. Ahora, una persona que es considerada deportista, ¿qué beneficios obtiene además del tribunal? Quiero decirlo de una manera muy coloquial, que no sean en términos jurídicos para que lo entienda muy bien el público. Un boxeador amateur, una esgrimista amateur que es considerado deportista, ¿qué beneficios obtengo al estar en una federación? Pues definitivamente el hecho del desarrollo deportivo, ¿no? Al pertenecer a una federación,
en este caso vamos a hablar de esgrima, que es el tema que conocemos más cercanamente, obviamente tienes derecho a participar representando a unas... habría que especificar cómo se divide la estructura del deporte en el país. La estructura del deporte es, insisto, es el Comité Olímpico Mexicano y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte como autoridades. Existe el tribunal, que es la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, que sanciona a estos dos y a todos los que vienen en cascada. Después, estatalmente, existen las asociaciones deportivas estatales, es decir, cada federación en cada estado tiene una asociación deportiva que hace las veces de la federación en el estado. La federación agrupa a todas las, es decir, en esgrima hay 32 asociaciones estatales por los estados que comprenden el país y cada una de estas asociaciones está compuesta por clubes y así se desarrolla el deporte y así se viene en cascada todas las demás federaciones. En este grupo del Sistema Nacional de Deporte, así se llama, también vienen evidentemente los deportistas que pertenecen a cada especialidad y a cada una de las federaciones, jueces, árbitros, entrenadores, directivos, todo eso se conjunta lo que es el Sistema Nacional de Deporte. Ahora, en materia deportiva también hay autoridades. Así es. ¿Es correcto que yo diga autoridades administrativas, de alguna manera? Hay tesis de la Corte, ya recientes, esta tesis de la Corte viene de 2016, en la que ya considera, bueno, primero por ley, las mal llamadas federaciones que por ley se llaman asociaciones deportivas nacionales, estas federaciones son considerados como agentes colaboradores de la Administración Pública Federal, que quiere decir que son autoridad para materia de amparo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de que sean autoridad? Pues todos los actos que realizan tienen que estar fundados y motivados. Perdón, ¿crees que esto viene por la reforma a la ley de amparo, bueno, la nueva ley de 2013, evidentemente, donde se menciona pues que puedes actuar como autoridad cuando eres particular? Digo, no quiero yo parecer, vamos, lo entendemos perfecto tú y yo como abogados, el público en general puede que no. No es por el vecino, me refiero a sindicatos, asociaciones, que es el caso que nos ocupa. Claro. ¿Es a raíz de esto? Definitivamente este giro viene a dar a partir de la reforma de la ley de amparo. ¿Qué significa que sean autoridad para juicio de amparo? Que, como decía, todas sus acciones tienen que estar fundadas y motivadas. La única excepción para el caso de las asociaciones deportivas nacionales, consideradas federaciones coloquialmente, es para el tema de elecciones. Es decir, los criterios de la Corte es que únicamente tienen independencia para el tema de la administración interna de cada una, pues son asociaciones civiles. Entonces, estas federaciones tienen una dualidad. Eso es lo que hace complicado el entendimiento del derecho deportivo o de la justicia deportiva y que no cualquiera podría ir a litigar este tipo de asuntos porque claro, le da esta dualidad, ¿no? Primero, son agentes colaboradores. Segundo, tienen autonomía, pero únicamente para el tema de elecciones. Entonces, es importante que la gente conozca que cualquier situación, es decir, lo que comentabas ahorita, la consecuencia directa de que sean autoridades que para juicio de amparo solo podrían acudir cuando se dan dos condiciones, que es que vaya como particular o que exista una afectación en su patrimonio. En ninguna otra situación podría acudir en juicio de amparo después de una resolución de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, que lo comentamos también en su oportunidad, emite resoluciones, lleva procedimientos en forma de juicio, y lo importante aquí es que las resoluciones de la CAD, Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, no tienen recurso alguno para el tema deportivo, es decir, son definitivas. Solo pueden ser recurridas cuando hay alguna violación o a situaciones de debido proceso o a violaciones a derechos, ya sea constitucionales o humanos. Sí, porque bueno, ya más adelante iremos al tema literal de procedimiento deportivo. ¿Cómo soy deportista? ¿Qué ocurre cuando yo soy futbolista y hemos visto que a veces ellos no acuden a tribunales ordinarios en temas internos de sus equipos? ¿Por qué no? ¿O cómo debe de acudir? ¿Y quiénes sí y quiénes no? Quiero llegar a esto. ¿Qué requiero yo de nivel de deporte tener o estar inscrito dónde para acudir a estos tribunales especiales
o dónde no pasa nada y no voy a ser atendido? Es muy interesante tu pregunta porque hablo de un pacto federal, es decir, al ser agentes colaboradores de la Administración Pública Federal, el gobierno les da un tipo de concesión a cada una de las federaciones, porque solo hay una federación por deporte, para que en auxilio de la Administración Pública desarrollen esta actividad. Entonces, la Federación Mexicana de Fútbol se somete a la jurisdicción de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte. Definitivamente tengo 25 resoluciones de colegiados que dicen la autoridad para este tema es la CAD. Por un tema de poder y de control del deporte, concretamente la Federación Mexicana de Fútbol, se ha querido sustraer de este imperio. No está sustraída. No se puede sustraer, ¿no? Entonces, al final siempre impugna cuando un deportista, un futbolista, hace poco Elías Hernández, que era la figura hoy en el fútbol mexicano, se sometió a un arbitraje de la comisión por un tema de una firma de un contrato con un representante, ¿no? A la federación no le gusta que esto suceda, porque la federación en sus estatutos señala que cualquier controversia se da dirimida directamente, tienen una comisión interna o en un tribunal de justicia deportiva internacional que es el TAS. Pero serían como juez y parte, ¿no? O sea, yo te resuelvo, pero yo también voy a... No, de hecho lo que estaba estableciendo la federación, hablamos de la Federación Mexicana de Fútbol como el deporte máximo o de máxima exposición o el más conocido o el más practicado por la población, pero la misma federación, ha tratado de sustraerse eso por tener un control y poner unos candados, ¿no? El candado inicial era, si tú acudes a un tribunal de justicia, ya sea administrativa o cualquiera que pertenezca al Poder Judicial, automáticamente te voy a desafiliar, ¿no? Esta misma desafiliación, si no se cumplen los elementos esenciales de la garantía de audiencia, es impugnable y la comisión podría decir que esa desafiliación es ilegal y tendría que someterse a esa jurisdicción o a esa sentencia o a ese imperio. Entonces, insisto, la federación ha tratado de sustraerse constantemente de esta situación y al final termina obedeciendo las resoluciones de la comisión. Entonces, sí, creo que por la cuestión económica no debe ser tan fácil, sobre todo por los intereses en materia de fútbol, soccer, que en México al menos es quizás, estoy en un error, de los deportes que más se practica y donde más inversión hay, sí, ¿no? te cuento un ejemplo rápido. Siendo yo miembro titular de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, llegó un tema de desafiliación del Club Veracruz. Lo habían desafiliado por una violación a un estatuto interno y él inicia un recurso de apelación que, de no haber sido por una prueba contundente que presenta la federación, hubiera ganado el recurso. Los recursos que se llevan en la Comisión de Apelación y Arbitraje son tres fundamentalmente, que es el recurso de apelación, que es vamos a hablar, es un procedimiento ordinario civil, el arbitraje y la amistosa composición o conciliación. El 99.99% de los asuntos de la comisión son recursos de apelación. De hecho, ha habido, por lo menos desde 2003 acá, 1 o 2 casos de arbitraje. Sí. No es muy recurrente. Pero para recurso de apelación, insisto, si no hubiera presentado la federación esa prueba que fue contundente, el presidente en ese momento del Club Veracruz hubiera ganado el asunto y hubiera tenido que reintegrarlo cuando ya estaba elaborado un calendario de participación, ya se había admitido a un equipo de ascenso que había subido a la categoría siguiente, que es la primera división, y le hubiera generado el cálculo más o menos de perjuicio a la federación. Estábamos hablando de 60 o 70 millones de dólares. Claro. Toda esta situación, si hubiera salido beneficiado con la sentencia, en este caso el presidente del Veracruz en ese momento. Entonces, sí hay un interés de mantener un control por parte de esta federación concretamente, pero al final, insisto, siempre terminas sometiéndose porque
Esto es un pacto federal, no puede sustraerse. O sea, aunque el deporte, yo siempre he dicho que el deporte en México se divide en dos, la Federación Mexicana de Fútbol y la de Automovilismo, y las otras 90 y tantas federaciones, porque estas dos no solo no le piden recursos a la federación, sino generan en diversas competencias o eventos, le generan recursos al país. Entonces, son las poderosas, digamos.